Buen martes, familias de Cosquín, concurrentes de sala 6, turno tarde, número 2, compañeros del turno vespertino, de los demás turnos. Bien, mientras se conectan, voy enviando saludos a los chicos de la sala, a Nacho, a Morena, a Cristian, a Alejandro, a Matías, a Eric, a Lucas y a Joaquín. Son los concurrentes de la sala número 6 del turno tarde número 2. Bien, el profe Salvador está en el chat. Cualquier inquietud, cualquier cosa que no comprendan, pueden consultar. Esta semana comenzamos con las actividades del área pedagógica y de ABD. Ya no serán actividades lúdicas por la temporada de colonia de invierno porque ha terminado la semana pasada. La hemos pasado muy lindo, jugamos al karaoke. Tuvimos un espacio de cine donde comieron pochoclos los chicos. Miraron Shrek, El Chavo, una kermés y demás. Hay fotos, véanlas en Instagram. Hay videos sobre todo, hay excelentes interpretaciones. Así que bueno, no serán actividades lúdicas, pero sí serán actividades lúdicas. Porque a pesar de todo, es una linda actividad la que tenemos para esta semana. Teniendo en cuenta una charla de ayer, grupal, donde generalmente el espacio que se habilita a la entrada del día de la jornada, se consulta qué se almuerza, cómo llegaron, cómo les fue en el viaje y demás. Y se nos abrió el debate acerca de los peligros cotidianos que encontramos en el día a día, en lo doméstico. Bien, el día de ayer nos contó Alejandro que comió polenta con tuco. Riquísimo. Pero además la había preparado él, entonces comenzó a contar su paso a paso. También nos contó Nacho que con ayuda de un adulto, con la supervisión de un adulto, realiza a veces algunas recetas. Y Matías nos contó que en algún momento sorprendió a su mamá con una receta de Bolivia, que es del país de donde proviene su mamá, y que le cocinó una comida muy picante que ya me voy a acordar cómo se llama. Así que cada uno contó su paso a paso. Debido a esto, comenzamos a hablar de los riesgos que encontramos dentro de estas actividades, ¿no es cierto? Bien, las actividades de esta semana van a ser las siguientes. Bien, les comento entonces las actividades pedagógicas de esta semana. En el caso del punto número 2, el punto número 1 lo voy a dejar para el final. En el caso número 2, nos pide que con ayuda de algún familiar debemos escribir como podamos en el cuaderno de clase una receta que hayamos preparado solo o acompañados. Necesitamos que nos cuenten las siguientes características. En el punto A, necesitamos que nos cuenten los ingredientes. Debemos escribirlos uno por uno, sin importar el orden ni las cantidades. ¿Sí? Solamente necesitamos que nos cuenten qué ingredientes lleva esa receta que prepararon solos o acompañados. Bien, como para dar un ejemplo, voy a contarles cuáles son los ingredientes de un bizcochuelo que se prepara acá en casa, que no lleva leche. No lleva leche porque una de mis sobrinas no puede comer ningún tipo de proteínas de leche. ¿Qué hicimos? Conseguimos una receta de un bizcochuelo que ella pudiera comer. Los ingredientes que lleva son 5 huevos, harina 4 ceros, una taza, harina leudante, una taza, esencia de vainilla y una taza de azúcar.
5 ingredientes lleva. Entonces, cuando ustedes nos quieran contar cuál es la receta que eligieron, solo nos tienen que contar qué es lo que lleva, los ingredientes. ¿Sí? Bien. En el punto B, lo que necesitamos es el procedimiento. ¿Sí? Con palabras cortas, por ejemplo, calentar agua, cortar la cebolla, etc. En mi caso, siguiendo con este bizcochuelo sin leche, le voy a contar el paso a paso. ¿Sí? El paso a paso es el siguiente. Voy a batir los 5 huevos. Voy a agregar la taza de harina leudante. Voy a agregar la taza de harina 4 ceros. Y voy a agregar la taza de azúcar. Las 2 gotitas de esencia de vainilla y las voy a batir hasta que quede la consistencia del bizcochuelo. Una vez que queda batida y con consistencia sin grumitos, lo que voy a hacer es prender la cocina, calentar un poquitito la olla Essen que va a tener harina y aceite. Les explico por qué no manteca, porque la manteca también tiene leche y en este caso no debería estar contaminada con ninguna proteína de la leche. Se va a verter el contenido, se va a tapar la olla y se va a dejar en fuego corona por 40 minutos. Eso sería el punto B, el procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? No importa que me lo cuenten desparejo, como hicieron al final, como hicieron al principio, como ustedes se vayan acordando, lo van escribiendo, ¿sí? Bien. Y en el área de ABD, quisimos también unir esta actividad teniendo en cuenta la actividad número 2, que tiene mucho que ver con una actividad de la vida diaria y con el taller de cocina, ya que estamos, agregamos el punto C. Y en el punto C nos pregunta, ¿cuáles son los peligros que presenta la receta que has elegido? Por ejemplo, cortarse, quemarse, etc. ¿Sí? Bueno, yo voy a analizar cuáles son los peligros de hacer el bizcochuelo. Bien, no son tantos, pero si uso un batidor eléctrico tengo que tener cuidado de no meter los dedos cuando esté encendido, porque me voy a lastimar. Para enchufar ese batidor tengo que tener mucho cuidado con la electricidad, ¿sí? Esos son 2 riesgos. Bien. El tercer riesgo es prender la cocina. Tenemos que ver si la prendemos con fósforos, si la prendemos con encendedor y si la hornalla queda o no mucho tiempo abierta, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que estoy abriendo la hornalla y tardo mucho en prender un fósforo. El gas va a salir y cuando prenda el fósforo lo que puede hacer es generarse una llama muy grande y podemos quemarnos. La otra opción con el encendedor es lo mismo. Cuando se prenda se puede generar una llama muy grande y podemos quemarnos. Bien. Otro riesgo con el fuego y con la cantidad de tiempo de dejar abierta la hornalla
es que podemos aspirar el gas y nos podemos intoxicar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. En mi caso, preparo el bizcochuelo en una olla, en la famosa olla Essen, y no en el horno, ¿sí? Un día que lo prepare en el horno, analizaremos cuáles son los peligros de prepararlos en el horno. Pero en este caso, esos son los únicos peligros, que no son tantos, pero sí existen, y los enumeré de esta forma. Así que la actividad consiste en esto, en contar la cantidad de ingredientes, en contar el procedimiento en el que se realiza la receta y en contar y analizar cuáles son los peligros en los que nos encontramos a la hora de realizar esta receta. Bien, esto en esta actividad de la receta de cocina. Y en la actividad número 1 del área pedagógica, lo que enviamos es el almanaque del mes de agosto. Nosotros desde que comenzamos el año 2020 y 2021, enviamos un almanaque anual y un almanaque mensual, en donde los chicos pueden colocar cualquier evento importante. Tienen un espacio donde pueden organizarse de cierta manera con las fechas y anotar eventos importantes. Generalmente son cumpleaños, son algún feriado, pero han anotado también cuáles son los días que venían a Cosquín. Ahora se agregaron algunos más, así que los pueden poner, algún turno médico y demás. Así que ese es el punto número 1 y quería comentárselos al final porque nos parece demasiado importante que se siga manteniendo este tipo de organización porque para ellos es muy útil. Y poder llevar organizados sus quehaceres, ¿sí? Más allá de que sean cosas simples, ellos pueden organizarse de mejor manera. Así que, nada, esperamos lindas recetas. Esta semana vamos a debatir bastante acerca de los peligros. Así que una vez que tengan la actividad hecha, se generarán estos debates y la manera de prevenir los riesgos que conlleva, en este caso, cocinar. Cocinar algo rico, algo que nos guste, contar quién nos enseñó y demás. Así que nada, son las actividades de esta semana. Un placer enorme haber estado de vuelta con ustedes y nos vemos en el próximo video.